Una transmisión especial vía Face Live. Agradezco esta mañana la visita aquí en el estudio del Mundo Holístico a Norman Bardavid. ¿Cómo estás, Norman? Buenos días. Hola, Gerardo, muy bien, muchas gracias. Teníamos este conversatorio hace pues prácticamente un mes y medio antes de nuestros cumpleaños. Dejamos esta labor de Conapaz ahí en ciernes y pues cuéntame, antes que nada, felicitarte de este onomástico y cuéntame cómo se va desarrollando, que parece todo apunta a una mejor perspectiva el desarrollo de esta organización en la cual participamos, que es la Comisión Nacional de Paz. Y bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Gerardo. Afortunadamente, el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador está tomando en cuenta el tema de cultura de paz, ha respondido al esfuerzo colectivo que hemos hecho en torno a la reforma integral de cultura de paz e impulsar en el tercero constitucional la inclusión de educación para la paz, lo cual va avanzando bien en la Cámara. Y de acuerdo a su proyecto de desarrollo del sexenio, está incluyendo la construcción de la paz y está tomando en cuenta la cultura de paz. O sea, pareciera ser que ahora sí esta agenda, que trae una muy buena cantidad de paquetes de acción, está por primera vez teniendo visibilidad y hay por lo pronto una sensibilidad del nuevo equipo, el nuevo gabinete, de trabajar para que esto se convierta tanto en políticas públicas como en algún proyecto conjunto. Es decir, ya hay una sensibilidad de apertura. Esto cambia un poquito las oportunidades en relación a esto, ¿no? Sí, hay sensibilidad de apertura, por lo menos en papel ya se está tomando en cuenta. Después hay que llevarlo a la práctica, es obvio. Participamos en un congreso alternativo de educación, donde presentamos obviamente los programas en el tema de educación para la paz, y esto será un compendio que se entregará al secretario de Educación para que sean tomados en cuenta en relación a lo que se está construyendo como la nueva reforma educativa. Si en la reforma educativa se toma en cuenta la cultura de paz con el objeto de entender a la paz como un estado del ser en unidad, en tres dimensiones, en lo individual, en lo social y lo medioambiental, reconociéndonos como hombre, como humanidad y como planeta, sí, y bajo todos los principios que dictan ya los cuerpos académicos y que el Foro Global está haciendo como de alguna manera el compendio, el foro desde donde ya se está dando en avanzada los resultados de los diferentes programas en diversos apéndices, desde donde se aborda el tema de cultura de paz. claro. Estamos ya trabajando en torno a la segunda edición del Foro Global, que nuevamente se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco. Está por definirse la fecha entre octubre y noviembre, pero estamos ya apoyados por la Universidad Autónoma del Estado de Jalisco, lo cual también le da un soporte académico. El hecho de que desde el foro se esté, desde un espacio dentro de la universidad, ya se está dictando el foro con la experiencia de los diferentes colectivos que abordan el tema en su transversalidad desde diferentes latitudes del planeta y obviamente con énfasis en México. Este año el foro será hecho en nombre de Mahatma Gandhi, ya que se cumplen 150 años de su natalicio. Mira, entonces, toda esta agenda para el 2019, que ya vamos a la mitad, vamos al segundo semestre, se puede decir arranca de este encuentro nacional en donde se definieron pues, la participación de organizaciones, se entregaron algunos proyectos, pero también se firmaron pues, perspectivas de ir dándole forma a
serie de estrategias que ahora ya se pueden poner en una carpeta y que forman ya la agenda de este 2019 y los años que siguen. Me imagino que en tres grandes vertientes. Por una de ellas, la educación. Educación para la paz es importantísimo, pero esto se requiere un programa permanente que permee tanto a los grupos de edades, es decir, a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Pero por otro lado, el generar programas de prevención para mejorar que los cuerpos que se dedican a la justicia, a la procuración de la justicia, incluso los cuerpos de policía, puedan tener esta integración de los conceptos de la paz pasiva, no tanto la paz como una distensión. Y la tercera es la parte de todo el paquete de reformas a las cámaras, tanto del Estado de Jalisco, que va muy avanzado, como a las cámaras alta y baja a nivel nacional. Entonces estas tres perspectivas pues ponen una agenda muy amplia de trabajo en donde sí, gracias a la participación de Irán, que es el presidente Irán Valdés, está incidiendo mucho en el estado de Jalisco y ahí ha habido los progresos más importantes. Exactamente. Sí, el año pasado, a partir del Foro Global, se tomaron las resoluciones del foro y obviamente siendo el estado Jalisco el estado receptor del foro, de esa manera pudimos también incidir desde lo local, desde ese estado, y tomar ese estado como un estado que va a la vanguardia en muchas áreas, por lo menos en la parte de política pública, y ya teniendo de alguna manera la Universidad del Estado de Jalisco, claro, para que sea un cuerpo colegiado. La Universidad Estatal, ni más ni menos. Exactamente. Con el objeto de que los programas de educación que se están proponiendo pues puedan ser considerados desde una universidad hasta llevarlo hasta el sistema educativo a nivel nacional. Esa es parte de los retos. Sobre todo, amigos, que gracias a las conexiones que se vienen haciendo en los últimos años, se cuentan ya con diplomados que están desarrollados en el más alto nivel, del cual garantizan que quien participan ahí obtengan las herramientas y los formatos para cambiar la perspectiva de las comunidades. Y esto me parece que se debe decir en el más alto nivel de rigor académico. Exactamente. Afortunadamente a través de los años nos han llegado diversos programas, cada uno con su propia experiencia que han tenido desde lo local, así como nos han llegado programas internacionales y desde los cuales a través de nuestro proceso de análisis e inclusive participar dentro de las certificaciones, los diplomados, a veces aprendiendo de ellos y después ya enseñando en relación a todo lo que vamos aprendiendo. Sí, porque al final son herramientas, por supuesto, pero que se vuelven, inoperantes hasta que no pones en marcha los programas con los cuales el diplomado puede crear una transformación comunitaria. Exacto. Esa transformación empieza desde lo individual. Cuando yo me certifiqué en el tema de educación para la paz y entendí el aspecto conceptual desde donde el Instituto de Educación para la Paz, con sedes en Canadá y Suiza, que fue donde me certifiqué, pone conceptualmente a la unidad como el fundamento para que la paz sea consecuencia de. Sí, es un efecto. Es un efecto. No es una causa directa, sino estamos dejando que pase de la ruta que trae. Aquí arriba de nosotros estamos en vivo, amigos, transmitiendo desde una locación abierta, maravillosa, aquí en el Instituto Crecer. Este espacio tan increíble que nos ha dado alojamiento, pues ya vamos por el año 7, ¿no? En este maravilloso espacio. Pues 7 años, como todo, sabemos que son ciclos. Así es. Y eso nos lleva también a otros cambios. Así es, transformaciones importantes. Entonces, ¿de qué sirven los diplomados y de qué sirven los conceptuales en términos de metodologías que no se aplican y no se convierten en una programación de transformación comunitaria? Y tú dices, arrancando desde el individuo. Exactamente. A partir de darte cuenta
reconocer que estamos intervinculados e interrelacionados, tanto en lo interno, los diferentes cuerpos que conforman el ser individual, como en lo social, que nos vemos separados unos del otro, pero somos una masa de seres que conforma un mayor ser. Y eso se ve desde cualquier común unidad. Y ese común ser, llamémosle una pareja, una familia, un barrio, una comunidad, una oficina de trabajo, se tiene que observar como que ese ser tiene sus cuerpos físico, mental, emocional y espiritual. Y si lo construimos y lo entendemos de esa manera, cada quien somos más competentes, pero estamos obligados a ser más complementarios con aquello que relaciona a la unidad y a cada una de las partes. Claro. Y el enfoque se cumple porque el espíritu de una comunidad subyace y nace en el espíritu del individuo. Si cambia el individuo, entonces potencializa las transformaciones que una comunidad se aspira puede tener. Así es. Y lo mismo sucede en lo medioambiental. Nos vemos separados de los reinos, del reino mineral, vegetal, animal, de la humanidad. Era el primer reino que nos estábamos considerando. Nuestros sentidos nos hacen percibirnos como separados. Pero si lo vemos en lo interior, desde lo sutil o desde lo superior, somos un planeta. Sí, somos una comunidad interdependiente, como dice Alberto Ruz Buenfil, un gran activista internacional del ambientalismo. No hay manera de concebirnos separados del entorno. Exactamente. Y bueno, aquí es donde tiene sentido la siguiente perspectiva que quisiera que nos compartas. ¿Por qué es tan importante trabajar en la cultura de paz? En una sociedad que lo que requiere es dinero, que lo que requiere es tecnología, que lo que requiere es detonar recursos. Pero ¿por qué precisamente la cultura de paz? Si la paz es el camino, la única manera de poder vivirlo es que sea experiencia en lo individual y en lo colectivo, en pensamiento, palabra y acción. Así se vuelve real, así se vuelve dinámico. Si no, se convierte únicamente en utopía. Y en algo que es como filosofía. Sí, o utopía o filosofía, o probablemente el acercamiento más común puede ser la ausencia de guerra. O sea, que no tenemos aquí militares o no tenemos tanques de guerra, y eso no quiere decir que no estamos en paz. O tenemos muchos retos por llevar a cabo. Sí, y aparte la paz, tomando en cuenta como un estado del ser, lo vamos a observar en lo interior como en lo exterior. ¿Cuánta falta de paz tenemos en lo interior? Porque no tenemos un equilibrio entre los diferentes cuerpos, físico, mental, emocional, espiritual. La vida nos va llevando a cambios, pero si estamos más armónicos en todos los cuerpos, es más fácil que podamos ir solventando los diferentes retos que vamos teniendo. Pero no fuimos educados de esa manera. Esa es la nueva educación. La educación en torno al desarrollo integral del ser, y que como educación estemos trabajando de manera constante y permanente el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, haciendo el yoga, haciendo la interrelación de los diferentes cuerpos, y haciendo el tantra, el flujo, en armonía, en balance de nuestra energía. Entonces estamos de esa manera cultivando y construyendo un estado de paz. Por eso la cultura de paz siempre se concibe que sea preventiva. ¿Por qué esperar a que los conflictos se incendien? ¿Por qué esperar a que las contradicciones generen la confrontación de los contrastes que emergen precisamente de la alta concentración de los recursos en unos cuantos? Si la cultura de paz lo que te propone es que desarrollemos un colectivo mucho más humanizado, que esté sobre los ejes de los valores y que busque una integración orgánica con todos los factores de aquello que se llama el bienestar. No se trata de la riqueza en sí, ni del acopio de los recursos, ni el uso responsable de los mismos, sino lo que va buscando la cultura de paz es una integración mucho más orgánica y mucho más justa, equilibrada, y eso detonará justamente la paz.
supuesto. De los diferentes ángulos que estábamos incidiendo en el tema de cultura de paz, Sí. hay un tema que nos faltó compartir, que ya está viniendo ahorita a colación, Sí. que es en relación a, así como estamos haciendo el proceso de cabildeo en la reforma integral de cultura de paz, también está incluido el derecho de la tierra, el reconocimiento de la tierra como un ser. Como un ser vivo. Como un ser vivo, por supuesto, y obviamente eso se traduce a que ese ser está conformado por los diferentes reinos, la humanidad somos uno de ellos, pero también ya vendrían los derechos del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral, Sí. hacia nuestra sustentabilidad. Y aspirar al equilibrio, claro. Y por supuesto, esa es la dirección. A medida de que nos reconozcamos que estamos intervinculados, somos interdependientes, que nos nutrimos mutuamente unos de los otros, pero obviamente no como lo hemos hecho durante los últimos siglos, pongamos a partir de la industrialización, que es el siglo XVIII. Así es, donde ya hemos sido todos parte del capital en su explotación, poniendo al centro del juego el desarrollo económico. Así es. Y considero yo que al centro del juego tiene que considerarse la vida, el desarrollo integral del ser, por supuesto. Y la economía es parte de lograr desarrollo, pero encaminado hacia sí, no se trata de detener el desarrollo, sino hacerlo en equilibrio y en coherencia con las leyes de la naturaleza. Exactamente. No estar en contra por avanzar en un recurso de planeación financiera, de una productividad empresarial, de una conquista de mercados y expansión. Y pues ahí estamos hablando de autosustentabilidad, un tema muy importante que hoy pone la agenda en perspectiva a nivel mundial. Y además de la sustentabilidad, esta forma que hoy ya está en perspectiva, que son los derechos de la madre tierra y todas sus especies. Sí, Ecuador es el primer país donde ya se logró incluir este derecho en su constitución. En México estamos introduciéndolo también, justamente ya nos dirá Irán, pero esperamos que en el mes de julio o en agosto a más tardar tengamos el tercer congreso de la Comisión en el Senado de la República. Sí. Ya lo estamos tramitando a través de una senadora, sí, para que se nos puedan abrir las puertas y nuevamente poner sobre la mesa del juego la reforma integral de cultura de paz en este trienio, en esta 64 legislatura, y tenemos la intención que durante estos 3 años podamos avanzar y que ya sea incluido absolutamente todo lo que estamos proponiendo desde la reforma, incluyendo los derechos de la tierra. Sí, estaba conversando en vivo precisamente desde Italia con Alberto Ruz la semana pasada y nos decía que estamos ya invitados a nivel virtual porque seleccionaron también a Mundo Holístico como un medio oficial de comunicación del Encuentro Internacional de Derechos de Madre Tierra allá en Colombia. Va a ser en el mes de agosto. Va a ser en el mes de agosto. Y nos hablaba de la importancia que tiene el presentarle los proyectos a los gobiernos y a las organizaciones para que a su vez estas los impulsen en cada una de sus unidades de los gobiernos. Hay gobiernos municipales que ya pueden recibir esta reforma de ley, hay gobiernos nacionales que pueden recibir los proyectos de ley y que los derechos de la madre tierra puedan empezar a tomar parte de su agenda legislativa y que se aprueben para que empiecen a ser vigentes una vez que se publiquen en los diarios oficiales de cada una de estas comunidades. Por decirlo de alguna forma de caso de éxito, Alberto Ruz está visitando siempre en Italia entre 2 a 3 municipios, ahora ya son 5, y esos 5 municipios ya firmaron el convenio para que se respeten los derechos de los territorios y de las especies que tienen vida en estos municipios de Italia. Y entonces ya lo proclaman que cualquier persona que sienta que su lugar, el ecohábitat, está vulnerado por cualquier industria, por cualquier actividad incluso del gobierno, puede aspirar a meter una demanda para que sea sujeto de derecho y de defensa ese territorio con sus especies, incluso con sus poblaciones,
que pueden ser vulneradas en sus derechos culturales, pero que al final están alienados o forman parte de la tierra y ya se llevan a cabo estos procesos de manera legal. Pero también hay este ejercicio ya en otros países, como tú bien mencionas, el hecho de los ríos, que pueda ser declarado un río vivo y que nadie pudiera contaminarlo, y si alguien lo hace puede ir y levantar una demanda para que esto no ocurra, y si tienen que relacionarse con el río, que sea en una medida completamente permacultural, es decir, en una interdependencia sana, equilibrada y justa. Ahí están marcadas las tendencias. La Comisión Nacional de Paz también está pendiente de incluir todos estos ámbitos también a la agenda de la Comisión. Efectivamente. Sí, efectivamente. Estamos trabajando en esta área igual porque es la tercera dimensión, ser uno con la tierra, y no podemos tomarlo fuera de la ecuación. No. Tarde o temprano la tierra nos lo cobra. Nosotros estamos de paso. La tierra lleva billones de años. Llegó antes que nosotros, y nos brinda su casa. Exactamente. Entonces, si nosotros no sabemos estar en armonía con nuestra casa y con los reinos, eventualmente dentro de esta gran extinción de especies, pues también está en riesgo la misma humanidad. Tenemos que transformar nuestra conciencia colectiva hacia la cosmovisión de unidad a ritmo vertiginoso. Muy rápido. A ritmo vertiginoso. Estaba yo mencionando en el programa de esta mañana cómo Freelenia ha venido incorporando diferentes expertos en diferentes áreas para crear una estrategia integral de desarrollo humano en el seno de Coyoacán. Y invitaron a una bióloga a formar parte del consejo para que emitiera su opinión en esta sexta extinción que ya está poniendo en marcha esta cultura depredadora y mercantil de la tierra, que es lo que tú comentabas. Es urgente. El cambio climático solamente va a acelerar la crisis, pero ya a partir de esta actividad, digamos, económica y de mercadeo de todos los recursos, ya pone en riesgo, estaba hablando esta mañana, 1.6 miles de especies en el planeta. Y esto se acelera cada vez más. Y si a esto le añades cómo se están deteriorando las condiciones de los litorales por la subida del mar, los calentamientos que sobre París declararon justamente en este año emergencia por la cantidad de calor, y también las vaguadas que ponen a Bangladesh, por ejemplo, ya hoy, el caso de hace 2 semanas, las inundaciones ya cobraron la vida de más de 800 personas, Norman. El desenjamiento en China de estas montañas y todo lo que sigue causando el cambio climático ya no es un juego, es decir, ya es una obligación tomar la perspectiva de la parte de la autosustentabilidad. Y eso tenemos que educarlo, tenemos que llevarlo a política pública, tenemos que fomentarlo institucionalmente para que suceda en lo interno como en lo externo de la institución. Sí. Por eso viene con el cambio de cada uno de nosotros. El proceso es individual. Individuo por individuo. Individuo por individuo, y donde tenemos que ir es modificando esos hábitos que fuimos adquiriendo, muchas veces ya impuestos por la generación anterior a nosotros y las generaciones anteriores a nosotros. Sí. Pero el despertar a la cosmovisión de la conciencia de unidad, Sí. es la brújula en el marasmo de este cambio que se está dando, Esta transformación que va en marcha, de esta transformación que y va. nadie para. Exactamente. Entonces, a medida que cada uno podamos ir avanzando en los pequeños hábitos que hemos construido y vayamos equilibrando mejor nuestros diferentes cuerpos, tanto en lo individual como en lo social y con la tierra, es como podremos hacer más misericordioso esa transformación de la nueva era, de este nuevo sol, donde Esta nueva etapa en la cual estamos entrando juntos. Juntos. Y la tierra está vibrando más alto, estamos más alineados al Sion, y eso lo único que nos lleva es al despertar. Alción es una de las estrellas de la constelación de Sirio. Exactamente. Que está en la Tauro. estrella, sí, La estrella más brillante. exactamente.
Norman, esto nos pone una agenda muy amplia y una perspectiva a corto, mediano y largo plazo. Un saludo a Edith Reyes, que está viendo el video. Buenos días. Edith es conductora de Mundo Holístico. Romero García, que nos escucha desde España, que también está muy pendiente de nuestras transmisiones. Gaby Mold, que está en la Ciudad de México. Mari Carmen Oz. Yasmín desde Querétaro. Acciones interesantes, importantes para nuestra etapa. Felicidades, abrazo esta participación para el bien de nuestro mundo. Quetzal Lee está viendo el video, y desde Suiza, Verónica Belmar Pech, que es hija de Eva Pech, que recientemente cumplimos años, y Eva también celebramos en esta gran ceremonia y celebración 80 años de Eva, nuestra madre espiritual de muchos de nosotros. Y Verónica es su hija. Ella está en Suiza trabajando en un cuerpo de vigilancia para los cánidos. Allá en Suiza, si no tratas bien un animal, te pueden denunciar y te vas a la cárcel. La primera instancia es que te quiten el animal, pero si tú insistes en un maltrato, te vas a la cárcel. Eso obviamente tendremos que incidir en toda la parte de derechos animales. Así es, en la Ciudad de México. Pero los animales tenemos que llevarlo a las especies silvestres, a los animales que hemos hecho nuestro ganado y a nuestras mascotas, sí. Y obviamente ya después de todo lo que es la vida en general, pero por lo menos desde esas primeras 3 instancias tenemos que empezar a hacer gestión en torno a los derechos que eso implica como seres sintientes. Así es, porque son parte de nuestra vida en la tierra. Es una tristeza que el incendio de Siancán, que fue controlado después de 72 horas por parte de una respuesta muy concreta de Semarnat, el gobierno estatal de Quintana Roo, fue producida por los cazadores. Esto no se vale. Echan fuego para que las especies hagan corriendo, ahí las cazan para después ser puestas en un mercado internacional que pagan bien, y dejan el incendio. Y se incendió una buena parte, no tengo el dato en el porcentual, pero miles de hectáreas estuvieron incendiadas, poniendo en alerta a los gobiernos. La respuesta fue muy buena, que felicitarlos, porque intervinieron las comunidades agrícolas, el gobierno estatal, el gobierno federal con helicópteros y procesos. Ya se controla el incendio. Pero lo que tú decías, esta irresponsabilidad nos lleva a este tipo de efectos de desequilibrio tan importantes como es un incendio en una reserva ecológica. Es cuestión de conciencia. Lo único que constantemente digo, nuestra única verdadera guerra es una conciencia dormida a la cosmovisión de unidad. Porque a medida de que sí nos reconocemos como parte del uno como individuos, del uno como humanidad, del uno como planeta y del uno como creación, sí, estamos caminando en el rumbo equivocado. Sí. Y tarde o temprano la conciencia nos llamará. Así es, el efecto lo tendremos con nosotros y en nuestro hábitat. Es increíble que los dueños de los consorcios crean que pueden contaminar una zona del planeta sin pensar en un efecto global. En las consecuencias. Pero si estas personas que hoy toman decisiones con avales políticos y los intereses egoístas de algunas personas que no logran ver eso, sí, y el egoístas es que su cosmovisión solamente los lleva a un sentido de identidad, no de intervinculación con el todo. Claro. Y eso es el ego, así es, el sentido de separación. Dice Verónica, saludos Jerry Boy, estoy en Suiza, no en Suecia. Bueno, ya corrigió, te mandamos un cariñito, Verónica Belmar. Norman, para ir cerrando este conversatorio, el cual te agradezco, ¿hacia dónde mira la perspectiva y objetivos de la Comisión en este segundo semestre? El tercer congreso de la Comisión, sí, en el Senado de la República. Buenísimo. Donde estaremos entregando nuevamente la reforma integral de Cultura de Paz, una vez más. El paquete de reformas al tercero constitucional es educación en Cultura de Paz. Sí, son cerca de 20 iniciativas, las más importantes, el tercero constitucional, que ahí vamos avanzando, la Ley Federal de Fomento a la Cultura de Paz a nivel institucional, que es importantísimo, porque entonces ya, si educamos
en la etapa formativa y lo fomentamos en la etapa productiva, Sí, ya estamos en el camino correcto. Sí, así es. Con una forma de productividad, pero con respeto y equilibrio en esta interdependencia. Exactamente. No hacer por hacer y ponerle números de productividad financiera, sino el costo que esto tiene. Sí. Ahí obviamente se entregarán también las resoluciones del Foro Global, de la primera edición, invitándolos a que sean parte del segundo foro y que sean parte de lo que nosotros consideramos la verdadera gran transformación. La verdadera gran transformación es emigrar de una cultura de violencia a una cultura de paz para hacerlo construcción colectiva. Increíble. Y más que estamos punteando desafortunadamente en los países que tenemos los municipios más violentos en el planeta. Tenemos algunos municipios que puntean las listas de los 10 municipios más violentos del planeta. Y obviamente eso se lleva a las grandes desigualdades, porque quienes acaban cayendo en los negocios ilícitos. En los negocios ilícitos, aquellos que no tienen la posibilidad de ganarse la vida desde los negocios lícitos. Sí, los jóvenes no tienen escuela, no tienen una enseñanza y además una vez que terminan tampoco se pueden insertar en un mercado de trabajo digno. Exactamente, entonces y bien remunerado. Ellos desde alguna manera no son los únicos responsables, hay una corresponsabilidad social y hay una corresponsabilidad heredada de malos manejos que hoy nos obliga a todos elevarnos a la cosmovisión de unidad, transformarnos y educarnos fomentándolo. El arte es una herramienta extraordinaria que nos permite sanar profundamente. La mediación y la justicia restaurativa son indispensables en estos momentos. Colectivamente tenemos que saber generar mucha riqueza, pero desde la sustentabilidad, porque estamos en un planeta verdaderamente rico, maravilloso, ese es nuestro paraíso, hay una biodiversidad increíble, ya tenemos la inteligencia colectiva en lo que la ciencia nos ha brindado. Lo que nos toca es equilibrarlo con el otro hemisferio, que son las artes, los aspectos sensibles, sensorial, la fuerza del corazón, y la brújula en el camino es saber ser unidad, unir y dar. Conciencia de unidad. Pues ahí está. Cultura y paz, deporte y paz, derechos humanos y paz, derechos de la tierra y paz, academia y paz, legislación y paz. Todas estas agendas ahí están en la perspectiva de la Comisión Nacional de Paz. Norman, muchas gracias por este conversatorio y invitar a los amigos que hagan contacto con www.comnapaz.com. No, .org. Comnapaz, comnapaz.org. Ahí están las agendas, ahí están publicándose también en el Facebook. Correcto. Comisión Nacional de Paz. Y con Comnapaz. Comnapaz también. Y tus redes sociales directas, que es doctor Norman Bardavid. Norman Bardavid en Facebook. En Facebook. Gerardo, muchas gracias. En Náhuatl, Tlaxcamati y Golmiac. Gracias a Deisa Alpiza, que estuvo ahí en los controles técnicos detrás de bambalinas. Gracias, Deis. Gracias. Hasta luego. Bueno.